Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida una semana más al grandioso curso de literatura. En esta ocasión desarrollaremos el capítulo número 14, cuyo tema es el romanticismo europeo. Comencemos. A modo de motivación, ¿has oído la historia de algún hombre que realiza un pacto con el diablo? ¿Crees que eso sea posible? En muchas partes del mundo, la gente cree que el diablo se aparece a ciertos hombres y les propone justamente pactos o tratos. En la literatura, este tema también ha sido visitado por muchos autores. Uno de ellos es Goethe, el autor de la obra Fausto, obra que veremos justamente en esta clase. Ahora veamos el aspecto teórico de nuestro tema. En primer lugar, la definición. El romanticismo fue un movimiento cultural, político y literario que surgió en Alemania a fines del siglo XVIII. Este movimiento surge como una reacción a la frialdad del razonamiento y la normativa del neoclasicismo. Luego, el romanticismo se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. Continuamos con las características del romanticismo. En primer lugar tenemos el subjetivismo y el sentimentalismo. Para todo poeta romántico los sentimientos están frente a la razón y tienen más importancia que estos. Asimismo, en los poemas y en las obras de todo romántico destaca el lado subjetivo, el mundo subjetivo, es decir, el mundo interno, donde precisamente aparecen los sentimientos, emociones y pensamientos del autor. Segunda característica, ansias de libertad o búsqueda de libertad. Todo escritor romántico es rebelde por naturaleza. Por lo tanto, ellos se oponen a la normativa, a las reglas del neoclasicismo, y más bien quieren romper esas reglas. Se dejan llevar más por la imaginación, la fantasía, su inspiración, etc. Tercera característica, justamente tiene que ver con la fantasía y el misterio, aquello que no puede ser explicado por la lógica, por la razón, y se da ese gusto por lo sobrenatural. También se le conoce como angustia metafísica. Cuarta característica, la idealización de la naturaleza, donde la naturaleza aparece como el lugar perfecto, ideal para el poeta. En esa naturaleza, el poeta deja fluir su fantasía, su imaginación. Por eso el poeta se siente muy identificado con la naturaleza. Además, hay una correspondencia entre la naturaleza y el poeta en cuanto a los estados de ánimo. Si el poeta está triste, la naturaleza también muestra un grado de tristeza. Por ejemplo, podría ser un atardecer. Y si el poeta está alegre, contento, feliz, la naturaleza también muestra esa felicidad. Por ejemplo, un día primaveral, con el canto de las aves, el viento fresco, etc. Quinta característica, se da el nacionalismo. Todo poeta romántico desarrolla un profundo amor por su patria. Así ellos rescatan valores, rescatan mitos, leyendas propios de sus países. Estimados estudiantes, estas no son todas las características del movimiento romántico. Por ejemplo, podríamos citar el culto al yo, también llamado individualismo. También podríamos citar el gusto por el pasado, principalmente para los románticos europeos, la época medieval. Ellos sienten una profunda fascinación por la época medieval. Ahora
Veamos al grupo poético alemán denominado Star and Drang. Este grupo, que traducido al español sería Tormenta y Pasión o Tempestad e Ímpetu, es el grupo del cual se va a originar el romanticismo en Europa. En 1850, en Alemania, este grupo de escritores decidió ir en contra del neoclasicismo. Ellos fueron liderados por el joven Johann Wolfgang von Goethe. Esta doctrina literaria fue la premisa para lo que después se conocerá como el movimiento literario llamado romanticismo. Es decir, el Star and Drang es el movimiento precursor del romanticismo. Algunos representantes de este movimiento encontramos aquí a Novalis, a Wilhelm y Jacob Grimm, a Richard Wagner, Henry Heine, Friedrich Hoffmann y Johann Goethe. El más importante de todos ellos fue justamente Goethe. Wolfgang von Goethe, llamado el genio de Weimar. Este autor es considerado como el máximo escritor de la literatura alemana y también como uno de los principales impulsores del romanticismo en toda Europa. Nació en Frankfurt en el seno de una familia burguesa. Luego estudió Derecho en Leipzig y en Estrasburgo. Es justamente en este lugar donde frecuenta los círculos literarios y comienza su pasión por la literatura. Se enamora de Charlotte Baff, que era esposa de su colega Ketzner, y esta pasión frustrada lo llevó a escribir su primera novela, de gran éxito además. Esa novela se tituló Las cuitas del joven Werther. También, basándose en una leyenda antigua, la del doctor Fausto, Goethe construye su drama justamente de ese nombre, Fausto. Esta obra se convierte en la principal obra de este autor. Además, esta obra consta de dos partes. Finalmente, el 22 de marzo de 1832, en la ciudad de Weimar, muere este gran escritor. Ahora veamos algunas de las obras de Goethe. Goethe destaca prácticamente en todos los géneros. Hizo teatro, escribió narrativa, hizo lírica y escribió también dramas en prosa. Algunas obras importantes son las siguientes. En primer lugar, en teatro destaca Ifigenia en Tauris. Luego, en narrativa, Las cuitas del joven Werther. En drama, su obra más importante, que es Fausto. Y en poesía, Rosita Campestre y Reminiscencia. De todas estas obras, Fausto es la más importante. Veamos. Fausto, obra más importante de Goethe. Pertenece al género dramático, ya que es una obra teatral y su especie es el drama, dado que mezcla hechos tristes con un final feliz. El tema principal es la lucha metafísica entre el bien y el mal, y el autor, como ya dijimos, es Goethe. La obra consta de dos partes, una primera parte publicada y estrenada en 1808 y una segunda parte en 1831. Dentro de los personajes destacados de esta obra están Fausto, Mefistófeles, que es la personificación del diablo, la bruja, Margarita y Helena. Veamos brevemente de qué trata la obra Fausto. La historia comienza cuando Dios hace un pacto con Mefistófeles. Este pacto consiste en desviar a Fausto del camino del bien. En la fiesta de Pascua, el frustrado Fausto va a dar un paseo con Wagner, su ayudante, y recoge un perro. Este se transforma en el mismo diablo y hace un trato con él, firmando con una gota de su sangre, el cual consistía en que Mefistófeles le cumpliría
todos sus deseos a cambio de su alma. Luego Fausto conoce a Margarita, se siente atraído por ella y con ayuda del diablo la conquista. La mamá de Margarita, que se opone a la relación de su hija con el doctor, muere a causa de una poción adormiladora que le dio su propia hija para poder estar con Fausto. Y después, ésta descubre que está embarazada del doctor Fausto. Y su hermano cree que justamente Fausto se ha aprovechado de ella. Ambos se enfrentan y con ayuda del diablo, Fausto mata al hermano de Margarita, llamado Valentín. Cuando nace el hijo de Margarita y Fausto, Margarita ahoga al niño y por ese acto es condenada por asesinato. La llevan a prisión y allí la mujer se vuelve loca y se niega a escapar, hasta que finalmente muere. Luego de este acontecimiento, Fausto se despierta en un mundo mágico y viaja en el tiempo y en el espacio. Ayuda al emperador de Alemania, va a unas fiestas de criaturas fantásticas y hasta es encantado por el fantasma de Helena. Con ella, Fausto se llega a relacionar y también van a procrear a un hijo llamado Euforión. Y al morir su madre lo acompaña a las tinieblas. Fausto regresa junto al emperador y éste le da tierras en la costa por ayudarlo en una batalla. Allí Fausto muere y se va al cielo, perdiendo la apuesta el diablo, puesto que a Fausto lo ayudan los ángeles de Dios. Finalmente, Fausto vuelve al lado de su amor, que fue Margarita. Este fue un pequeño resumen de la obra Fausto. Ahora, trabajemos nuestra helicopráctica. Helicopractis. Pregunta número 1. Completa correctamente los siguientes enunciados. A. El romanticismo surge en Alemania con la escuela prerromántica llamada Sturm und Drang. B. El máximo exponente del romanticismo alemán fue Goethe, cuya primera novela fue Werther. El romanticismo surge contra la racionalidad del neoclasicismo. D. En las obras se expresa el alma exaltada del autor. Y la E. Werther es una novela de tipo epistolar que se basa en el fracaso amoroso de Goethe por Charlotte Bath. 2. Mencione dos representantes del romanticismo de cada país. En Alemania destacan Schiller y Goethe. En España, Becker y Espronceda. En Inglaterra, Walter Scott y Cooper. Mientras que en Francia, Victor Hugo y Dumas. Pregunta número 3. Escribe verdadero o falso. ¿El romanticismo es un movimiento literario que surge en Francia? Falso. Como vimos, surge en Alemania. B. ¿El romanticismo se origina en la escuela prerromántica Sturm und Drang? Verdadero. C. ¿El romanticismo reacciona contra el movimiento barroco? Falso. Surge contra el neoclasicismo. D. Sturm und Drang significa tempestad e ímpetu. Correcto. Esa afirmación es verdadera. 4. Relaciona correctamente autor y país. Espronceda pertenece a España, Byron a Inglaterra, Poe a Estados Unidos, Victor Hugo a Francia y Schiller a Alemania. Pregunta número 5. ¿Contra qué movimiento reacciona el romanticismo? Recuerda que el romanticismo está en contra del neoclasicismo, también llamado clasicismo francés. 6. ¿Qué significa Sturm und Drang? Como dijimos, el significado es tempestad e ímpetu. Pregunta número 7. ¿Quién es el líder de la escuela prerromántica? Recuerda que la escuela prerromántica es el Sturm und Drang y el líder fue Goethe. Pregunta número 8. ¿Qué es el romanticismo? Recuerda que el romanticismo es un movimiento artístico, cultural
que surge en Alemania a fines del siglo XVIII. Este movimiento se opuso al neoclasicismo y propuso la valoración del individualismo, los sentimientos y la naturaleza. Pregunta número 9. ¿Cuál es el inicio del romanticismo y en dónde se gesta? Recordemos que el romanticismo se inicia en Alemania a partir del Sturm und Drang a fines del siglo XVIII. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra Hélico Practice. Ahora te invito a que trabajes tu Hélico Taller. Vamos, tú puedes.